vamos a continuar con Sí, nuestras doctor, buenas noches. Le doy el presentaciones. pase a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias. Hoy nuestra última sesión, en la cual vamos a abordar temas también de importancia que tiene que ver con asuntos de la licencia social. Esa licencia social que a veces solo está en el discurso, ¿no? Y el otro tema también de la consulta previa. Consulta previa, pues, que ha sido hecha ley. Ya teníamos el convenio 169 de la OIT, no era necesario tener una norma, ¿no? Pero ahí existe una norma. Y lo más curioso es que es una norma que se publicó, se firmó, se promulgó sin ser consultada. Recientemente hay una serie de demandas que involucra a los actores de la consulta previa. Uno de los temas que es bastante conocido es lo que se viene ahora discutiendo en el Tribunal Constitucional en relación a la modificación de ciertos artículos y las disposiciones complementarias de la ley forestal. Entonces, eh, tenemos a esta institución que se llama legislativo. ¿M? No tomó en cuenta la participación, el rol, como lo indica el convenio 169, que aquellas personas tienen que ser consultadas, preguntadas de cualquier asunto que este, aplique a su jurisdicción o a sus áreas o que afecte sus intereses que son colectivos, intereses que son este, futuros o intereses futuros. Acá voy a compartir una presentación, lo pongo acá. Estamos con esta presentación para dialogar. Entonces voy a eh, poner la copita. Acá está la copita. Muy bien. Dialoguemos sobre este tema de, del día de hoy. Si me escuchan estornudar, discúlpenme, please, las disculpas. Estoy un poco afónico. El lugar donde estoy, tengo que estar entre el calor y el aire acondicionado. El calor es insoportable, ¿no? Y el aire, cuando uno sale caminando a otra oficina, hace bochorno, calor, ¿no? Sí, le Ingresa a tenemos un doctor. ambiente, ingresa a un ambiente, está pues, con todo el aire acondicionado y ahí es el choque de contrarios, el antagonismo. Entonces, este tema de la consulta previa y la licencia social, ¿qué me he permitido acá realizar? Voy a abordar estos en dos momentos. Uno es la consulta previa y el otro el tema de la perdón, de la licencia social. Cada vez que hablamos de consulta previa, vamos a remitirnos a actores ancestrales, actores milenarios, que han ocupado que han ocupado regiones antes de la creación de los estados o de los estados coloniales. ¿Qué nos dice acá? Es un derecho fundamental, la consulta previa es un derecho fundamental, es un derecho necesario, es un derecho primordial, primogénito, ¿no? Que involucra fundamentalmente a los pueblos indígenas, a los pueblos que se encuentran en los Andes, que se encuentran, em, a ellos también que tengan concepción de ancestralidad, en ellos se aplica, ¿no? Entonces, la consulta previa es un mecanismo jurídico, un mecanismo técnico, ¿ya? Que ya es como hay una ley acá en Perú que tiene como objetivo es que garantizar la participación dinámica, la participación activa, la presencia de libre de quienes de los pueblos indígenas, de las comunidades originarias, de las comunidades nativas, de las comunidades andinas o de aquellos que se encuentren en la costa, como ya lo mencioné, los Cañaris, ese es el único pueblo originario que se encuentra en la costa norte, ¿no? Entonces, comunidades originarias en decisiones que puedan afectar
a sus derechos, ¿no? Que puedan afectar a sus derechos, pues, directamente a sus derechos. ¿Cuál es un derecho? El derecho a la vida, el derecho al ambiente, el derecho a mi pertenencia territorial, el derecho a la salud, ¿no? O sea, son derechos inalienables, intrínsecos, ¿no? Y además tienen un valor en sí mismo. A derechos que a su propia, a su estilo de vida, a sus costumbres, a la cosmovisión, allí, ¿no? ¿Qué más? Tenemos acá al territorio o a cualquier, o forma de vida, ¿no? Forma de entender la realidad, forma de entender el mundo, forma de entender la geografía. Este tema de la consulta previa es un derecho fundamental, creo que ya lo tenemos reconocido en la Constitución Política de Perú. Por eso menciono que no era tan necesario que tengamos una norma particular, miren, y tampoco se cumple. Pero ya en la época de los 90, no, ha sido reconocido por la Constitución Política. Y además ahí tenemos una serie de diferentes tratados internacionales, tenemos ya la ley nacional, especialmente en el marco de las actividades, de estas actividades que son extractivas, actividades explorativas, actividades extractivas, llámense actividades explorativas o extractivas, hidrocarburos, ¿no? Para exploración, para temas de hidrocarburos, explotación, temas de hidrocarburos, también para el tema forestal y algo, ¿no? Allí donde hay una dinámica bastante fuerte, el tema de temas mineros, ¿no? Construcción de vías, construcción de carreteras, construcción de puentes, de aeropuertos, ¿no? ¿Qué temas tenemos acá? Otras actividades, el tema les comento algo, donde eso también se entró a discusión, la construcción de una hidrovía amazónica. Se oponieron allí. Bueno, ahora todavía está en stand-by. Ojalá que eso eh, no llegue a ningún puerto, ni siquiera parta, ¿no? Parta las decisiones para que exista una hidrovía en el Amazonas. El impacto a los pueblos indígenas va a ser tremendo, el impacto a la flora y la fauna va a ser tremendo. Entonces, especialmente en el marco de las actividades extractivas o de desarrollo que impactan o que impacten, ¿no? La dinámica de los territorios de los pueblos indígenas, nativos, andinos. Este contexto legal de la consulta previa en el Perú, ¿qué nos dice acá? Es un derecho a la consulta previa en el Perú, está respaldado por este convenio del Organismo Internacional eh, del Trabajo. Por este convenio, que lo hemos visto en unas sesiones, el convenio 169. Y además en el Perú fue ratificado en el año 1994, donde ahí se establece con claridad. ¿Qué nos dice acá en esta presentación? Que establece la obligación de los estados de realizar un proceso de consulta libre, ¿no? Previa, informada a los pueblos indígenas antes de implementar proyectos. Existen proyectos de infraestructura, a consultar. Existen proyectos de exploración, consultar. Existen proyectos de hidrovías, consultar. Existen proyectos de canales de irrigación, consultar. Existen proyectos de titulación, consultar. Proyectos de hospital, de postas, hospitales, etc., que involucra a profesionales, consultar, ¿no? Entonces, libre, previa e informada, tres elementos. Tiene que ser libre, no se le tiene que imponer al ser, al sujeto no se le tiene que imponer, tiene que ser previo antes que se realice, ¿no? Eh, la dinámica e informar, ¿no? En las propias lenguas, en el propio sistema de los pueblos indígenas. Miren, acá dice realizar qué, a ver, obligación de los estados a realizar un proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas antes de implementar proyectos que puedan afectar sus derechos. ¿Qué ocurrió? Eh, esta ley que se le denomina antiforestal, ¿no? ¿Se consultó a los pueblos indígenas? No. ¿Se les informó a los pueblos indígenas? No. Eh, pero igual promulgaron esa norma. Y ahora han ido donde, pues, al Tribunal Constitucional y ahí ha salido en parte, creo, no he leído la última la disposición, pero no todos han dado la razón a los pueblos indígenas. Mencionamos acá que la Constitución Política del Perú,
Del 93, modificarlo en el 2005, reconoce algo acá bastante interesante, ¿no? Mire, después de cuánto tiempo, después de de muchas décadas, ¿no? Reconoce la pluralidad étnica, cultural del país. Lo que existe en la costa, lo que existe en la selva, lo que existe en la sierra. ¿Y esto qué nos dice cuando se reconoce la pluralidad étnica y cultural del país? Es que eso va garantizando los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados. Se está reconociendo étnicamente, se está reconociendo culturalmente, sabe que existe una pluralidad, ¿no? Y con ello se está garantizando los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados antes de alguna decisión que tome el ejecutivo, que tome el legislativo o alguna institución autónoma. Hay características acá en el tema de la consulta previa. Hay características. La consulta previa, tal como está establecido en la legislación peruana, tiene ciertas características que son cruciales, que son clave. Libre e informada. Libertad e informada. Los pueblos indígenas deben ser informados de manera clara, objetiva, precisa, completa, además que se tenga que comprender, ¿no? Que se tenga que comprender con con la participación de expertos para que se haga comprender. Entonces hay este, sociólogos, existen antropólogos, ¿no? Existen educadores interculturales, bilingües, que pueden hacer comprender. ¿Sobre qué? Sobre el proyecto. Vamos a decir, de hidrocarburos. Entonces tiene que ser informada de manera clara, de manera completa, en el lenguaje, en los términos, ¿no? Tiene que ser comprensiva, no pues que se le informe con palabras técnicas. Imagínense si le hablamos de estudios de impacto ambiental, le decimos el día, el EICA, el MP, ¿no? No van a comprender, porque no han sido educados en eso, no trabajan en ello. Su realidad y su escenario es totalmente diferente. No son ingenieros ambientales o biólogos o ecólogos, ¿no? O ingenieros mineros o hidrocarburos. Por lo tanto, tiene que ser comprensible, que comprendan. ¿No? Muchas veces los pueblos indígenas se protestan, o los pueblos andinos también, bueno, las comunidades andinas, porque se dan cuenta que han sido engañados, ¿no? Sobre el proyecto o acción que se les va a consultar. Esto incluye detalles sobre los impactos de proyecto X, que puede generar en los territorios. Realizar exploración sobre hidrocarburos, ¿no? Un proyecto de exploración, eso puede generar impacto. Puede que no esté bien diseñado, existan, afecte a sus recursos hídricos, ¿no? Afecte a su flora, afecte a su fauna, o también que puede afectar a su cultura. ¿Recuerdan en el tema del proyecto de Camisea? Unos pueblos indígenas, los Aguanantis, casi fueron arrasados por ese proyecto ¿no? El tema del gas de Camisea. Otro que no solo es la libertad y la información, sino hay otra característica que es también, que es clave, es el consentimiento, ¿no? Ronald Vázquez, ¿puedo ingresar a tu casa? Ya, digo, ¿para qué vas a ingresar a mi casa? ¿Cuál es el objetivo de ingresar a tu casa? Si entonces, si nos entendemos en los términos, ¿no? Entonces digo, sí, doy el consentimiento, por lo tanto puedes ingresar a mi casa y te puedes sentar. Aunque el convenio 169 establece la obligación de consultar, no necesariamente implica que el consentimiento sea vinculante, ¿no? Se debe respetar la decisión de las comunidades y buscar su consentimiento cuando sea posible, especialmente en proyectos que puedan poner en peligro sus tierras, que pueden poner en peligro sus recursos. Hay proyectos que les menciono, hidrocarburos ponen proyectos, perdón, hidrocarburos ponen en peligro sus tierras, ponen en peligro sus recursos. Los proyectos mineros también, bueno, otro tema, que quizás se me escucha un conservacionista, declarar
una reserva, ¿no? También puede, también pueden poner en peligro, porque ya no pueden ingresar a cazar, a pescar, etc., ¿no? Otros, concesiones forestales, también, ¿no? Puede decir que construcción de vías, también puede afectar sus, ¿no? Este, puede afectar sus tierras. ¿Por qué? ¿Qué es construcción de vías? A veces eso genera actividades ilegales, como el tráfico de especies, como, ¿qué más tenemos por allí? El narcotráfico, ¿qué más puede? La trata de personas, y una región, yo escribí un libro sobre la minería ilegal en Madre de Dios, es lamentable, miren, obviamente ahí hay un asunto de que grupos que están coludidos, tanto de los que funcionarios del Estado y los que tienen esta práctica eh, ilegal, informal, ya sea local, ya sea regional o sea también externa. ¿Mm? Culturalmente, culturalmente apropiado, ¿no? Culturalmente apropiado. El proceso de consulta debe ser adecuado al contexto cultural del pueblo indígena, de los pueblos indígenas, ¿no? De acuerdo al contexto. No es lo mismo un yaguar que un andino, ¿no? No es lo mismo un machiguenga que un de pueblo cañaris. No es lo mismo un aguaruna que un eseja, ¿no? Entonces, acá nos dice, el proceso de consulta debe ser adecuado al contexto, adecuado al contexto cultural de los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta que cómo están organizados, cómo es su estructura, política, el idioma, pues no es lo mismo un aguaruna que un eseja. No es lo mismo un machiguenga que un cañaris, un quechua, ¿no? Un aymara en el idioma. ¿Qué más? Las formas de tradición para la toma de decisiones. Yo he participado en estos procesos de consulta previa y no es lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su propia particularidad. Hay lugares que incluso suena machista, pero su cultura, solamente votan los varones, ¿no? Hay otros que su tradición, votan, este, todos, ¿no? Varones, mujeres, hasta dependiendo la edad. Tiempo suficiente. La consulta debe llevarse a cabo en un tiempo adecuado que permita a las comunidades comprender y las comunidades también debaten, también discuten, también ven si es importante o no es importante, ven si puede afectar o no puede afectar, ¿no? Entonces se le tiene, pero a veces el sistema también, el sistema dice, hay que avanzar más, tiene que salir del proyecto, hay presiones, presionan a los líderes, ¿no? Presionan a los líderes, utilizan voy a decir, ciertas prácticas que no son las idóneas, no son las correctas, ¿no? Después vueltas ya se dan cuenta que son engañados. Entonces, el tiempo suficiente que nos dice acá, la consulta debe llevarse a cabo en un tiempo adecuado que permita a las comunidades eh, comprender, entender. Dice, acaba de llegar un proyecto de hidrocarburos, sí, pero ¿qué va a ocurrir? ¿En qué consiste? ¿No? ¿Qué me beneficia? Sí, sí, perdón. Escucho. ¿Alguien desea participar? Normal, lo podemos hacer. Creo que sí, o bueno. ¿Mm? Ya. Tiempo suficiente que debe llevarse a cabo en un tiempo adecuado que permita a las comunidades comprender y debatir los proyectos propuestos sin presiones externas que pueden afectar sus decisiones. Las presiones externas pueden ser también del Estado o las presiones externas pueden ser del corporativo, ¿no? De la corporación, de aquellos que desean llevar a cabo. O también las presiones externas pueden ser de grupos sospechosos, ¿no? De grupos sospechosos que también tienen intereses. Si desean hacer alguna pregunta, normal, sería genial porque eso de estar hablando también, la garganta pues no seca, así que estoy atento a algunos comentarios
por el chat es necesario. Acá en el tema de este proceso de consulta previa, el proceso de consulta sigue una serie de pasos. Hay una serie de pasos. Luego voy a presentar la norma, ¿no? Presentar la norma. Entonces, el Estado o las empresas, ¿no? Las empresas privadas interesadas. Bueno, empresas privadas no solamente, sino que también las empresas est- estatales. Y ahí tenemos pues a Perú Petro, que se carga de los contratos, a Petroperú, ¿no? Entre otras. Entonces, empresas privadas interesadas en realizar proyectos en tierras de los pueblos indígenas, de un Aguajún, un One Piece, entonces deben notificar al presidente de la federación, de la confederación, de la comunidad, ¿no? Porque ellos están representados. Dice afectados y proporcionar eh, toda la información pertinente, toda la información necesaria. Entonces, a partir de ahí que se debe iniciar un proceso de diálogo en el que garantice a las comunidades tengan la oportunidad de expresar sus opiniones, ¿no? Todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Todos tenemos derecho a opinar. Todos tenemos dudas, todos tenemos preocupaciones. Me preocupo por el futuro, por lo que va a ocurrir. ¿No? Yo tengo dudas porque no comprendo. Y yo opino porque en función a mi realidad, a mi entorno, ¿no? El proceso también incluye la posibilidad de que las comunidades soliciten la notificación o el rechazo del proyecto. No deseo, no considero pertinente, esto va a afectar, ¿no? O no lo veo yo, no noto que esto sea favorable. Entonces, si lo consideran que este puede perjudicar a sus derechos, ¿qué? Derecho a la salud, a la educación, a la economía, ¿y a qué más? Al derecho al futuro del futuro, ¿no? O al derecho del desarrollo sostenible. ¿Afecta a la cultura? Bueno, sí, considero que va a afectar al ambiente, sí, va a afectar mi dieta, ¿no? Va a afectar mi recurso principal. ¿Cuál es el recurso principal? El recurso hídrico, ¿no? Porque de los pueblos indígenas, sus vías son son los ríos. Esa es su carretera, el río, ¿no? La consulta no es simplemente un trámite administrativo. Y he visto instituciones que actúan como un mero trámite administrativo. O sea, eso no hay que negar. O sea, el propio Estado actúa así. Y eso es triste, ¿no? Sino un espacio donde interactúan acá armónicamente, genuinamente, respetuosamente entre el Estado, las empresas y las comunidades indígenas. Entonces, acá existe una situación de Trinidad, ¿no? En esa Trinidad hay armonía, ¿no? Según el argumento teológico, existe armonía, ¿no? Entonces, también debe actuarse respetuosamente en este escenario. Estas instituciones abstractas, ya sea el Estado o las empresas, con algo que sí es tangible. ¿Cuál es el tangible? El escenario de los pueblos indígenas es real, ¿no? Nosotros, pues, nuestro escenario occidental, no, tenemos estas personas jurídicas, ¿no? El Estado y también las empresas, públicas y privadas. Una serie de desafíos que, que existen también unas controversias. Entonces, a pesar de ser un derecho que está consagrado en la norma, de que tenemos en la ley, o que está en la ley es clara, que está en reglamento. La ley de consulta previa ha enfrentado diversos desafíos en el Perú, ¿no? Existe la Constitución del 94, su ratificación, luego, un país pluricultural, ¿no? La ley del 2012. Ya, miren, del 2012 al 2022, 10 años, algo ya de 13 años, de 13 años. Y a pesar de que se supone que hemos ido madurando institucionalmente, eh, todavía, al parecer, nos queda mucho trecho por caminar. Uno de los principales problemas es la falta de un marco normativo claro.
¿no? Que realmente, objetivamente, diga así, porque a veces utilizamos ciertos vacíos para actuar, ¿no? Actuar de manera diferente. Un informe, ¿y un informe para qué? Para su implementación. Existen dificultades en cuanto a qué? A la definición de qué proyectos requieren consulta, ¿no? ¿Qué proyectos requieren consulta? La forma en que deben llevarse a cabo los procesos y las consecuencias legales del incumplimiento, ¿no? Si sabemos, a ver, alguien ha sido sancionado ¿no? por incumplir la ley de consulta, por incumplir la Constitución o el Convenio 169. Los que dan las normas han sido, pues, por allí eh, sancionados. ¿M? Están en proceso de investigación. Sería interesante también reflexionar en ello, ¿no? Entonces, por otro lado, las comunidades indígenas a menudo se enfrentan a un poder desigual frente a actores estatales, ¿no? Digo, ¿por qué un poder desigual? Y acá me remito a esta ley forestal, que no fue consultado a los pueblos indígenas. ¿Y quiénes? Pues hay actores estatales. ¿Quién es el actor estatal? El Congreso. ¿Quién es el otro actor estatal? El Ejecutivo refrendó, ¿no? Entonces, quienes cuentan con recursos y conocimientos técnicos superiores. Pero miren, acá tenemos al al Poder Judicial bastante, de manera interesante también, ¿no? Pues una institución de contrapeso, sabiamente también los jurisdiccionales, los magistrados, ¿no? Profundizan y tienen, decisiones, trascendentales, ¿no? Por ejemplo, acá me remito a una decisión trascendental que fue, que ha marcado de marcado hito, y yo lo he recogido para mi tesis ahí de maestría en filosofía, el reconocimiento del río de derechos, ¿no? Es interesante, miren cómo los jurisdiccionales, los jueces, muy sabiamente piensan en el desarrollo sostenible, pero también existen otras instituciones o personas, ¿no? O personas, pues, que salen del escenario de un futuro diferente y de este tema de las consultas previas. En muchos casos, las consultas se realizan de manera superficial. Doy seguridad. He participado en el año 2014, 15. Entonces, lidiar ahí con ciertos sectores de manera superficial o insuficiente, sin considerar adecuadamente las realidades culturales. Somos diversos culturalmente, sin considerar adecuadamente. Muchos de aquellos de los colegas, como usted decía, seguramente, no, no conocen la realidad, ¿no? No conocen la realidad. Creo que eso es un curso necesario sobre realidad nacional que otra vez debemos llevar, ¿no? Estas realidades culturales y sociales de las comunidades afectadas. Se actúa en for de discriminación y de burla, ¿no? De burla. No, dice actúa así nomás, utilizan expresiones peyorativas. A propósito de ello, creo que ayer, anteayer, un desafortunado comentario de de un parlamentario hacia el género femenino, ¿no? Hablando sobre ciencia. Miren, o sea, estos son los sujetos que están en las instituciones y no, pues, reflexionan y generan malestar en las sociedades. Ese tipo de comentarios que genera un malestar, ¿no? En la mujer, ¿no? Y en las científicas que se han tenido que pronunciar, esa serie de malestar también existen en las diferentes comunidades de la costa de la sierra o o de la selva, ¿no? No consideran su realidad, no consideran su cosmovisión, no consideran sus propias decisiones normativas. Caso representativo vamos a ver acá, ¿no? Y estos a veces casos representativos porque terminan a veces en enfrentamiento, ¿no? Terminan en enfrentamiento. Un enfrentamiento fuerte fue el de 2009. Y así vamos a encontrar una serie de enfrentamientos, porque consulta previa también tenemos al otro que es la participación ciudadana, ¿no? Existen varios casos emblemáticos, diversos casos, solamente me he remitido acá a algunos. Uno de ellos pues el conflicto de Cajamarca, ¿no? Que involucró la oposición de las comunidades indígenas
las comunidades campesinas también de allí, las comunidades andinas, ¿no? En Cajamarca hay pueblos indígenas, les comento, ¿no? Hay pueblos indígenas que están por Jaén, ¿no? Que están por San Ignacio. Comunidades indígenas de proyecto, por el impacto ambiental que podría tener sus afluentes, ¿no? O sea, Conganova. Es los ronderos, ¿no? Hacían cuestión ecológica, también, creo que también salió la señora que ganó el premio Gottman, Máxima Acuña Chaupi, ¿no? Entonces, el caso culminó en protestas e intenso debate sobre la validez de consulta realizado por el gobierno. Conozco muy de cerca porque hay unos libros que se han escrito que para este proyecto de Conga se utilizaron documentación que no pertenecía este, al proyecto, ¿no? Del lugar. Se presentaban documentación de la libertad, ¿no? Informes de la libertad, mapas también de otras regiones. Entonces luego se revisó y había una serie de inexactitudes por parte de aquellos que les interesaba. Otro tema también es el caso relevante del proyecto hidroeléctrico Inambari, que afectaba a las comunidades indígenas del río Inambari, ¿no? Entonces, a pesar de que existen protestas de las comunidades, el gobierno no logró realizar pues, un proceso de consulta adecuado. Entonces, cuando no se lleva a cabo de manera adecuada, de manera objetiva, de manera correcta, vamos a tener acá un escenario de tensión, un escenario de tensiones. ¿Y ya eso va a ocurrir que enfrentamientos, ¿no? Enfrentamientos entre las autoridades y las comunidades. Entonces, pónganse a pensar ahora cómo existen enfrentamientos en diversas partes del Perú, ¿no? Entonces, las autoridades son rechazadas por las poblaciones. ¿Por qué? Ahora que vemos ahí, dice que está en el suero, ¿no? Entonces, imagínense ahí, tema médico. Entonces, las poblaciones, los ciudadanos, los pobladores, ¿no? Descontentos porque no se cumple, se miente, no es de manera adecuada y terminamos en tensiones y luego pasa al otro tema, al enfrentamiento. Enfrentamiento que termina con pérdidas de personas, pues, ¿no? De muchas personas, sean niños, mujeres, varones, etc. Y algunos no son parte de ese enfrentamiento, pero terminan este, eh, siendo afectados, ¿no? La consulta previa en el Perú es un derecho fundamental. Es necesario. ¿Por qué? Porque protege intereses. Ujú. Porque son intereses. El que yo deseo mantener mis bosques es mi interés, es el interés del sujeto, es el interés de ese grupo, de ese colectivo, ¿no? Ahí nos quedamos, para proteger intereses. Ya pónganse a pensar ustedes los diferentes tipos de que existan allí. Bueno, pero si bien el marco normativo, como le he mencionado, 94 hacia adelante, ha ido avanzando, tenemos 2012 en reconocer este derecho al interés del grupo, la implementación efectiva de la consulta sigue siendo un desafío. Yo considero que vamos a tener todavía este, un trecho. Creo que vamos a llegar al estado de la toma de conciencia allí para revertir, ¿no? Ese estatus en lo que nos encontramos, ese escenario. Dado que se requiere un proceso de diálogo, de acá viene el otro tema, el respeto. Tenemos la axiología, el estudio de los valores, ¿no? La axiología, entonces, el respeto, ¿no? El respeto por el otro, el respeto por la toma de decisiones. ¿M? Culturalmente apropiado con la garantía de que las comunidades puedan expresar su consentimiento o rechazo de manera libre e informada. Si acepto, expreso mi consentimiento, rechazo, ¿no? Ya me he enterado, esto sí, rechazo, no, no, no lo considero. Es fundamental entonces que acá el Estado como garante de derechos, como las empresas, respeten los derechos de los pueblos indígenas. ¿M? Respeten los derechos de los indígenas, un proceso
de consulta previa tiene que ser genuino, que atribuya a construir una sociedad más justa, equitativa. Reflexionemos entonces sobre si estamos en camino a una sociedad justa o equitativa y equitativa. Entonces reflexionemos sobre ello, ¿no? Y la consulta previa debe ser vista no solo como una obligación, porque ya hay una ley, tenemos una ley, y entonces por lo tanto hay que aplicar como por esta ley, sino que eso debemos tomarlo como una oportunidad. ¿Qué es lo que debemos realizar? Fortalecer la democracia. Mira esa expresión eh, bastante clásica, perdón, ese término bastante clásico, ¿no? ¿No? Entonces, la consulta previa lo utilizo no porque la ley me lo indica, sino que estoy ingresando yo al escenario democrático. El respeto a la diversidad cultural. Necesitamos nosotros estar en armonía, ¿no? Entre los diferentes grupos sociales. Entonces acá esta premisa es interesante. La convivencia en armonía entre los diferentes grupos sociales que se encuentran en el Estado peruano. Y la consulta previa en el Perú, ya vamos a mencionar acá su implementación, ya lo hemos estado hablando hace un minuto, toma como un derecho fundamental el convenio 69, entonces existe, bueno, y la legislación peruana se ha convertido en un mecanismo crucial para garantizar su participación, ¿no? Y en las decisiones que afecten directamente a sus derechos. Acá ya lo mencionamos, acá como, ya. Entonces, el derecho consagrado en el convenio 169 de la OIT y se desarrolla a través de la ley 29785 y su reglamento. ¿Qué es lo que se busca acá? Este diálogo intercultural, ¿no? La relación intercultural, ¿no? De los actores entre el Estado y los pueblos indígenas, ante la adopción de medidas legislativas. Mencionaba hace un momento sobre esta ley, la ley forestal, ¿qué debió hacer el Parlamento? Acercarse a hablar con los actores. Y estos actores se encuentran representados a nivel nacional por AIDC, ¿no? Entonces, ahí están representaciones. No solamente hablar con la representación nacional, que es AIDC, sino también con las federaciones, con las representaciones regionales. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de una regional, FIDEQUEP, Federación de la Cuenca del Río del Pastaza, donde tiene una representación, que es el APU Aurelio Chino Dagua, ¿no? Entonces, acércate, sino a otra federación, FECONACO, ¿no? Federación de la Cuenca de Corrientes, creo que recuerdo bien ahí, pues tiene su representante, Lapo Alfonso, creo que hasta ahora está, entonces acércate a dialogar, a dialogar con él. Y si no solo con esta, regional, acércate a las bases, ¿no? A las bases, porque en cada comunidad existe una decisión, existe también un interés. También son humanos, también piensan, también tienen emociones. Por lo tanto, ¿qué debió hacer el Parlamento? Acercarse a las bases, ¿no? Seguir todo un mecanismo, ¿no? Y administrativas, que pueden afectar directamente a los derechos colectivos, que pueden afectar a su territorio, que pueden afectar a su identidad y a las formas, y a las formas de vivir. Mejor estoy con esto de la gripe, ya es un poco crucial. Entonces, la implementación de consulta previa en el Perú ha generado avances significativos en el reconocimiento de derechos indígenas, pero también enfrenta obstáculos, ¿no? Los que ahí, para algunos consideran que es un obstáculo, ya imagínense ustedes quiénes consideran que es un obstáculo la consulta. Otros, también critican a ¿no? Esta norma. Por eso aquellos que consideran que es obstáculo no lo aplican, ¿no? Y las complicaciones vienen después. Otros lo critican, pero yo considero que eso es una oportunidad, ¿no? Porque nos vamos a ser más democráticos, ¿no? Como sociedad.
voy a conocer las diferentes necesidades del otro y los intereses del otro. Yo considero que eso no es un obstáculo, pero algunos consideran que es un obstáculo porque no se permite la inversión, no se permite generar proyectos, ¿no? Entonces, pero allí estamos. Yo conozco que si es oportunidad, la efectividad va a ser real. Entonces, acá en este marco normativo, bueno, repitiendo lo que ya he mencionado algunos momentos, obligaciones de consultar a los pueblos interesados mediante los procedimientos apropiados, se ha creado una dinámica, ¿no? Los procedimientos también son de acuerdo al tipo de actividades y las regiones, ¿no? A través de sus instituciones representativas, ya lo mencionemos, tenemos ahí AIDC, ¿no? Sí, tenemos varias instituciones, pero las nacionales AIDC, ¿no? Y también tenemos en Madre de Dios, en Ucayali, en Amazonas, en Loreto, ¿no? En Cajamarca, en San Martín. Y si vamos, haciendo más, vamos, acercando territorios, tenemos, por ejemplo, al Andoas, me recordé ahorita Andoas, ¿no? Ahí hay también una representación, este, una representación, ¿no? Cada vez que promuevan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlo directamente. El Estado tiene sus instituciones también por las cuales tiene Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia, ¿no? Ministerio de Justicia. Mencionamos esta norma, ¿no? Y su reglamento también se desarrollan aspectos operativos de este derecho. Estos instrumentos definen los derechos obligados a consultar, ¿no? A los pueblos indígenas. Ellos son los titulares de derecho. Ellos son los titulares de la consulta, son los titulares de ser escuchados, los titulares de ser informados, ¿no? Todos los actos administrativos y legislativos. Entonces, las etapas del proceso consultivo y los principios que lo rigen, como la buena fe, tenemos acá la buena fe, ¿qué más tenemos? La transparencia, ¿no? A veces ellos dicen, no, vine acá y esto no actúan de buena fe, ingresan con ciertos intereses. No se mostró la totalidad, ¿no? No hay hay poca transparencia, la transparencia no es efectiva. ¿Qué más? No fue oportuno, no fue oportuno, y se careció ¿de qué? De la pertinencia cultural. Espera un minutito, estoy tomando la agüita. Proceso de implementación y avances. Bueno, entonces desde 2012, desde la promulgación de la ley y su reglamento se han llevado a cabo diversos procesos de consulta. No vamos a negar que no, pero en algunos escenarios sí, en algunos escenarios no. Principalmente acá son en los proyectos de extractivos. Sí participan, yo he estado en ese proceso de consulta previa, pero sí, en temas de mineros, hidrocarburos y forestales, ¿no? En esos he participado, pero sé que también lo hay en temas de infraestructura, ¿no? También los hay. Normativos y sectoriales. Entonces, estos procesos han implicado la participación de representantes de los pueblos indígenas, de los funcionarios, ¿no? Estatales, en algunos casos de empresas privadas. Sí, entonces hay mesa de diálogo, mesa de discusión, los pueblos indígenas viajan a veces a la matriz de la institución, ¿no? Los funcionarios de las instituciones salen de su matriz y van eh, al lugar donde se encuentran los pueblos indígenas, o a aquel grupo donde va a afectar o se va a realizar este proceso extractivo, este proceso explorativo, ¿no? Viajan, hay este, eh, extensas sesiones, ¿no? Cuando los pueblos indígenas salen de sus comunidades, el Estado tiene que cubrir sus estadías, tiene que cubrir su alojamiento.
en muchos en estos temas, en estos procesos de participación de sus representantes, existen grupos de la sociedad civil que acompañan, que orientan, porque ellos también, bueno, se sienten pues, a veces abandonados, ¿no? Y acuden, ¿no? Acuden. Bueno, pero también hay que decirlo que existen también asesores que actúan inescrupulosamente, engañando también. Y también, pues eh, he visto ahora recientemente que en este tema del TC se han creado ficciones de representantes, indígenas, ¿no? Representantes. Buenos para, lo han hecho con cierta maña otros grupos, ¿no? He visto claramente que no son, que no representan, bueno, pero dicen, se acercan al tribunal y dicen, yo represento. Entonces, nuestra sociedad es así, complicada, porque está en juego, pues, intereses, intereses de diferente índole. Entonces, los avances logrados se pueden destacar la mayor reconocimiento por parte del Estado y de algunos actores privados en la importancia de involucrar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones, ¿no? Que le conciernen. Entonces, estos avances, ¿qué ha ocurrido? ¿No? Se puede destacar ese mayor reconocimiento. ¿Por parte de quién? Del Estado. ¿Cómo hemos avanzado? Que tenemos un viceministerio de interculturalidad, ¿no? Miren, entonces ya se está reconociendo. ¿Cómo se ha avanzado? Que existió todavía una viceministra indígena, ¿no? Una licenciada en educación. Fue una viceministra indígena. Interesante, ¿no? Interesante. Pero vuelvo a mencionar, no tenemos una cuota de los pueblos indígenas en en el parlamento, ¿no? No existe todavía. Personas que se ponen, pues, no ciertos adornos, pero eso lo hacen por asuntos políticos, pero no por asuntos, de reconocimiento. Eh, este tema de proceso de consulta previa ha generado un aprendizaje por parte de la institución en la conducción de un proceso consultivos, aunque con marcadas diferencias en su calidad y resultados. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. Es una ley que recién tiene 13 años. La consulta previa ha permitido, en algunos casos, la modificación de proyectos, en algunos casos, la modificación de normativas para incorporar las preocupaciones y propuestas de los pueblos indígenas, evitando o mitigando potencialmente los impactos negativos que se puedan ocasionar, los impactos negativos que puedan ocurrir, ¿no? Que puedan ocasionarse en el futuro. Muy bien, acá estas tensiones, a pesar de los avances de implementación, la consulta previa en el Perú enfrenta, bueno, eso lo mencionamos también hace un rato, pero estos desafíos incluyen, ¿no? Acá, para profundizar más. Oportunidad de adecuación en los procesos. En muchos casos, la consulta previa se inicia con etapas avanzadas de los proyectos, limitando la capacidad real de influir en sus decisiones, ¿no? Los procedimientos no siempre se adaptan a la particularidad cultural y sus formas de organización de los diferentes pueblos indígenas, andinos, ¿no? La representatividad y legitimidad. La identificación de los representantes legítimos de los pueblos indígenas y la garantía de como una participación amplia, una participación extensa, esta representación en los procesos sigue siendo un reto importante. Y esto, el último acá, sobre la articulación entre los niveles de gobierno, ¿no? La falta de educación, de coordinación, perdón, en los diferentes niveles de gobierno, tanto nacional, regional, local, ¿no? Pueden generar inconsistencias y dificultades en la implementación de la consulta previa.
Y esta tensión es que puede afectar o afecta al desarrollo económico. ¿Por qué? El Estado está en promociones de la inversión, los sectores también promueven la inversión, pero también el tema del respeto al derecho a la consulta previa. Lo que a menudo esto, bueno, se traduce en presiones. ¿Para qué? Para acelerar el proceso de consulta previa, ¿no? Hay una tensión por parte de la promoción de la inversión. Entonces, ¿a dónde te conduce? Acelera, ¿no? Los plazos, dice, no hay plazo que tenemos que cumplir, acelera, y luego vienen las complicaciones. O no solo ocurre que, que se acelera, sino minimizas las demandas de quién, de los pueblos indígenas. Vean un documental que se llama El Pastaza. Cómo desde los años 1960 se lleva la extracción de los hidrocarburos en la cuenca del río del Pastaza y tienen demandas los pueblos indígenas de los Quichua tienen demandas, pero quienes deben ser competentes en resolver sus problemas minimizan, ¿no? Los ríos están contaminados, los niños están enfermos, ¿no? Están bastante delicados, pero se minimiza el dolor de los otros, ¿no? Se minimiza los intereses de los otros, de los otros actores, ¿no? De las otras personas. Falta de mecanismos y seguimiento del cumplimiento. No siempre se cuenta con mecanismos efectivos para asegurar el seguimiento. Del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los procesos de consulta. Hay acuerdos que pactan el Estado, las instituciones del Estado, ¿no? Las propias empresas, sí, hay acuerdos, pero nadie hace el seguimiento, ¿no? No hay un seguimiento objetivo. Si se cumplió o no se cumplió, ¿no? Estos acuerdos alcanzan. Dicen, este acuerdo puede ser un acuerdo, instala una posta, ¿no? Eso está en el acuerdo. No se cumplió. Hay un incumplimiento allí. Los colegios, porque reclaman colegios, ¿no? Bibliotecas, no se cumplió. Entre otros intereses. Y después acá el, la judicialización de la consulta. Entonces, la judicialización de la consulta, de los procesos de consulta previa, ¿debido a qué? ¿A qué se va? ¿A qué se debe? A los desacuerdos o presuntas vulneraciones del derecho, ¿no? Vamos al Poder Judicial que allí van a resolver sabiamente este, este, esta vulneración, ¿no? Esta vulneración. Y a veces tampoco siguen acuerdos, eso va a prolongar o va a generar conflictos. Esto ya voy avanzando. Ujú. Voy avanzando acá, allá. La consulta previa representa un avance fundamental en el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y no solo ellos, sino también el medio ambiente, sino también que el desarrollo sostenible, sino también utilizando el principio de prevención. Para que este derecho se ejerza de manera plena y efectiva, es necesario que superar los desafíos pendientes en su incumplimiento. Vamos, revisemos ese incumplimiento, ¿no? En la implementación. Fortalecer el marco normativo, los procedimientos que van a garantizar la participación de manera genuina, como ya mencionamos hace un rato. La efectividad de la consulta previa es crucial, ¿no? Para crear relaciones justas, equitativas, el Estado, la sociedad, los pueblos indígenas también, bueno, y los corporativos, ¿no? Y los corporativos. Ujú. Muy bien, entonces creo que son las 9. Acá vamos a ingresar a otro tema, el tema de la licencia social. ¿En qué consiste la licencia social?
Acá hay un concepto de licencia social. La licencia social, para operar, se ha consolidado como un concepto clave. ¿En qué? En la gestión de los proyectos. Es clave para llevar a cabo los proyectos, para desarrollar los proyectos, para objetivizar los proyectos. ¿Especialmente en qué? En estos tres puntos. Industria, extractivos y de infraestructura. Si no hay licencia social, ¿qué hacemos con la industria? ¿Qué hacemos con lo extractivo y la infraestructura? Mayormente la infraestructura eh, es dejada de lado, es abandonado, es saboteado, ¿no? Porque no hay licencia social. Lo mismo sucede en la industria porque no hay licencia social. Lo mismo sucede en la extractiva porque no hay licencia. ¿Y por qué no hay licencia social? Porque los antecedentes no dan razón para decir, sí, te doy licencia social. Ocurrió algo, ¿no? En los antecedentes. Escenarios negativos, escenarios de desconformidad. ¿Y eso qué lleva? A generar rechazos, ¿no? A generar rechazo. Entonces, en el contexto peruano, caracterizado por una rica biodiversidad, por una extensa biodiversidad, por una maravillosa diversidad cultural y una historia de conflicto socioambiental, ¿no? La obtención y el mantenimiento de la que revisten en una importancia particular la relevancia de la licencia social en el Perú, analizando los factores que influyen que en su construcción, ¿no? ¿Qué más? Desafíos específicos que enfrentan quiénes, el corporativo, ¿no? El otro, ¿quién más? Las comunidades, ¿m? Andinas, amazónicas, y su impacto, ¿dónde? En la sostenibilidad del proyecto. ¿Y cuál es el otro tema? El desarrollo territorial. Desarrollo territorial que se entiende de manera errada, que a veces eh, se deteriora el medio ambiente, ¿no? Y eso algunos lo consideran como desarrollo territorial. El Perú es un país con una significación de presencia de recursos naturales. Costa, sierra no, costa, sierra, selva y ¿qué más? El mar, ¿no? El Perú es un país con significativa presencia de recursos, que lo tenemos en la costa, en el mar de Grau, que lo tenemos en los Andes, que tenemos en la Amazonía. Pero no solo tenemos, pues, recursos naturales, sino también tenemos diversidad culturales, diversidad de pueblos indígenas, comunidades locales, ¿no? Y en estas comunidades locales es donde que tenemos presencia significativa de minerales. ¿Mm? Oro, plata, cobre, zinc. Presencia, de qué? De hidrocarburos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? La viabilidad de los proyectos de inversión va más allá de los permisos legales y de la rentabilidad, ¿no? Va más allá. Entonces, la aceptación y el apoyo de las comunidades que directamente son afectadas, directamente están involucradas, lo que se le conoce como licencia social para operar se ha convertido en un factor determinado para el éxito y la sostenibilidad de qué? Del emprendimiento. Entonces, la aceptación y el apoyo de la comunidad, ¿no? Se acepta, pues, concluimos que hay sostenibilidad y emprendimientos. ¿Mm? Si se acepta, ese escenario va a ser exitoso, esa actividad económica va a ser un éxito. La ausencia, por acá, o la fragilidad puede también desencadenar conflictos socioambientales. Conga no va, tía María no va. Retrasos en los proyectos, ¿qué más? Daños a la reputación del sector corporativo y en última instancia, ese proyecto es
es inviable, ¿no? Ese proyecto no va, ese proyecto de inversión no va. Entonces, tía María, hay tensión, ¿no? O sea, no hay una licencia social allí. Agricultores enfrentados allí con intereses que no son ancestrales tampoco, pues, ¿no? Entonces, con un nuevo interés. ¿Cuál es el nuevo interés? La actividad económica minera. Entonces, examinar la dinámica de la licencia social en el contexto peruano es que hay que ir identificando sus elementos consecutivos, los desafíos para qué, para su construcción y mantenimiento y su rol en la promoción del desarrollo más inclusivo, lo que se reclama, ¿no? El tema inclusivo. ¿Qué más? No solamente eso, sino que también la sostenibilidad. Este principio de la sostenibilidad que está en la Ley General del Ambiente, ¿no? Presentes, ¿cuáles? Futuras generaciones. Gocen también y disfruten de lo que existe, inclusivo y la sostenibilidad. Acá la relevancia de la licencia social en el contexto peruano es que se han experimentado históricamente una serie de conflictos socioambientales. No vamos a ir tan lejos, vayamos del 2000, los conflictos, ¿no? Estos están vinculados a los proyectos extractivos, proyectos de infraestructura, y muchos de ellos derivados de qué? Lo que hablábamos hace instantes, sobre una consulta adecuada. ¿Mm? Sobre la percepción de los impactos negativos en el ambiente también. ¿No? Y los componentes del ambiente, el aire, el agua, el suelo, y los medios de vida. ¿Y qué más? Y la ausencia de los beneficios también compartidos en las comunidades, ¿no? Dice, ustedes se benefician. ¿Y dónde está este beneficio para nosotros? ¿Por qué solamente ese grupo se beneficia? ¿Por qué no tenemos colegios? ¿Por qué no tenemos universidades? ¿Por qué no tenemos institutos? ¿Por qué no tenemos postas médicas? ¿Mm? ¿Por qué no hay mayor educación? ¿Por qué no existen profesores? ¿Por qué no existen más médicos en la posta médica? ¿Por qué no hay luz eléctrica? Ujú. Entonces dice, los medios de vida, ¿no? ¿Cuál es? La ausencia de beneficios compartidos con la comunidad. No llega, ¿no? No llega. ¿A dónde? A la comunidad local. Entonces, este escenario de licencia social emerge como un reconocimiento de la necesidad de ir más allá del cumplimiento de la norma. ¿Qué es lo que hay? Lo que debe llegar es acá a la confianza, ¿no? Hay que ir a la confianza ahí. Entonces, establecer relaciones de confianza y de colaboración con las partes interesadas. Entonces, en esta es una licencia social, sí, emerge como como un reconocimiento de la necesidad de ir más allá del cumplimiento normativo y establecer esa relación, de confianza y de colaboración con las partes interesadas. La diversidad cultural en el Perú con la presencia de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, comunidades nativas, con cosmovisiones y sistemas de organización propio, exigen que el enfoque tiene que ser, que el enfoque tiene que ser diferenciado. Otro tema, no solamente diferenciado, sino que culturalmente sensible en la construcción. Nos olvidamos de algo, pero que debe ser considerado como elemento fundamental, necesario. Además, establecido en la Constitución y en los tratados, en acuerdos internacionales. ¿Qué tenemos acá? Respeto por el derecho, a la forma como vivo, a mi territorio ancestral, a la toma de decisiones, que es fundamental para obtener que recién que sea aceptado y posteriormente se ya genere confianza, ¿no? Se va a mantener ¿qué? El apoyo.
Pero si no genero confianza, ¿no? El apoyo se rompe, no se da, no se continúa. Y ahí vamos a venir, pues, los conflictos que pueden darse, ¿no? Los conflictos fundamentales en el Perú son bastante nutridos, son bastante nutridos. Factores que influyen en la construcción de la licencia social en el Perú. Es un proceso complejo, es un proceso dinámico que dependen de múltiples factores, y acá estos son los múltiples factores: comunicación y diálogo transparente. ¿Qué nos dicen en la comunicación y el diálogo transparente? Establecer canales de comunicación abiertos, establecer canales de comunicaciones honestos, establecer canales ¿no? de comunicación culturalmente apropiado entre la empresa y las comunidades. Y el Estado es crucial, ¿para qué? Para generar confianza. Es garante, pues, garante de derechos. Y abordar las preocupaciones de manera oportuna. ¿Qué más tenemos acá? Participación y consulta efectiva. Involucrar a las comunidades en las etapas tempranas del proyecto, ¿no? A través de los procesos de consulta previa, informada, consentimiento libre, previo, informado cuando corresponda, es esencial para incorporar las perspectivas, para incorporar las necesidades. La gestión de proyectos socioambientales es identificar, ¿no? Son principios de acá: identificar, prevenir, mitigar y compensar los posibles impactos negativos de los proyectos sobre el ambiente, la salud y los medios de vida de las comunidades. Es fundamental para evitar conflictos, ¿no? Compensa, pues, primero identifica, ¿no? Uy, acá, pues ya identifiqué, eso va a generar un problema. Bueno, ya se dio el problema, pues, bueno, para que no se previene, aplica este principio de prevención que está en la Ley General del Ambiente. ¿Qué más tenemos? Bueno, mitiga, pues, ¿no? Bueno, mitiga. Bueno, en última ratio, compensar, pues, los posibles impactos negativos de los proyectos sobre el ambiente, la salud eh, y los medios de vida de las comunidades es fundamental para evitar, ¿cuál? Estos conflictos. ¿Qué más tenemos? Los beneficios compartidos y desarrollo local. Acá. Esto nos establece como mecanismos para que las comunidades se beneficien directamente en los proyectos. ¿A través de qué? Que se da esta figura de los empleos locales, ¿no? ¿Qué más? Hay otro tema: desarrollo de proveedores locales. Eso sí, ¿no? Inversión en infraestructura social y programas de desarrollo comunitario. Que quieren su centro comunal, quieren hacer sus fiestas, programas de desarrollo comunitario, colegios, entre otros. Contribuye a generar un ambiente, perdón, a generar un sentido de apropiación y apoyo. El respeto a los derechos humanos, el respeto es irrestricto de los derechos humanos de las comunidades, incluyendo sus derechos territoriales, culturales y económicos. Es un pilar fundamental para construir de la licencia social. Presencia del Estado, el otro elemento. Un Estado presente, no solo que esté en la ciudad, ¿no? Un Estado que actúe como mediador, un Estado que sea imparcial. Cuando existe esto, falta licencia social o no se da licencia social, los mediadores son otros actores, ¿no? La iglesia participa allí, ¿no? Participa ahí, es interesante. El cura, ¿no? Participa. O universidades, como la católica, ¿no? Participa allí. O instituciones de la sociedad, de la sociedad civil, pro diálogo, entre otros, ¿no? Participan allí, pues no creen. Entonces, pero el Estado debe cumplir con su rol. Actuar como mediador, imparcial, garantizar el cumplimiento de la norma.
Y ahí tenemos a las diferentes instituciones, pues, cumple la norma, ¿no? Promueve también el diálogo y que facilite los procesos de desarrollo territorial inclusivo es crucial para que la sostenibilidad, ¿no? Porque la licencia social se puede romper en algún momento. ¿Por qué se rompe la licencia social? Porque no se está cumpliendo lo acordado, ¿no? No se está cumpliendo o no se está llevando a cabo lo acordado o se está contraviniendo situaciones, voy a llamar ahorita ambientales, ¿no? No se está cumpliendo. Entonces, este proyecto extractivo o perdón, este proyecto de exploración o proyecto de extracción no va a ser sostenible, ¿no? Y van a terminar con bloqueos, cierres, marchas, entre otros, como ocurre en las Bambas, creo, ¿no? Siempre de vez en cuando hay sus manifestaciones en esta actividad minera. Siempre ahí escucho ahí sus malestares, sus malestares por parte de, ¿no? Entonces acá también existen desafíos para la obtención y mantenimiento de la licencia social. En el Perú, a pesar de su creciente reconocimiento y la obtención del mantenimiento de la licencia social en el Perú, enfrentan diversos desafíos. Desconfianza histórica, ¿no? Desconfianza histórica. La historia de los conflictos y la percepción del incumplimiento de los compromisos. No, los compromisos no se han cumplido, ¿no? Por parte de algunas empresas. Y el Estado genera desconfianza en las comunidades, ¿no? Tenemos ahí la historia. Oh, ya esto es repetitivo, que contamina, mire tenemos los ríos, cómo tenemos las lagunas, cómo tenemos ese cerro ya está en polvo, ¿no? Esa carretera, ¿no? Los puentes, etc. Una serie de expectativas y percepciones divergentes. Las empresas y las comunidades a menudo tienen expectativas de percepciones diferentes sobre los impactos y los beneficios de proyectos. Entonces, las empresas y las comunidades a menudo tienen expectativas, percepciones diferentes sobre los impactos que puede generar a la comunidad, a la cultura, a la economía, al ambiente, o los beneficios también que pueden tener las empresas, las comunidades, etc. Fragmentación social y representatividad, ¿no? La diversidad interna de las comunidades, a ver, hay antagonismo en una comunidad, ¿no? Eh, Siempre allí los humanos somos diferentes, cada uno es muy particular, tenemos allí nuestras diferencias. Y la dificultad para identificar a los representantes a veces, legítimos, porque a veces hay una comunidad y es contaminada, a veces esa comunidad sale un supuesto dirigente y él es el que va a representar, a veces el otro no. Es todo un problema ahí, ¿no? Pueden complicar los procesos de diálogo y los acuerdos. ¿Por qué se fragmenta la comunidad? Rompen entre ellos. Entonces, porque uno no desea, el otro sí desea. Pues también hay intereses ahí. Entonces, ¿quién representa? Ahí es difícil ahí, ¿no? Hay que sentar a veces a todos los actores y dialogar, dialogar. Influencia de los actores externos, entonces la presencia de actores externos. La presencia de actores, dice, con intereses particulares, ¿no? Esos externos pueden exacerbar los conflictos y dificultar la contribución de consenso. Sí, hay que reconocer y hay que mencionar también que existen actores externos que se benefician de los conflictos, ¿no? O de la licencia social. Ujú. Asimetría de poder y de información. Las empresas suelen también contar con mayores recursos y conocimiento técnico que las comunidades, lo que puede generar desequilibrio también en la negociación. Hay un desconocimiento, sí puede, técnico, académico también, científico, por parte ¿no? de las comunidades, porque el corporativo lleva a sus expertos, ¿no? Sus ingenieros, abogados, sociólogos, antropólogos, psicólogos, no cuenta con, ¿no? Entonces a veces si acá no ocurre ello.
Cambios en el entorno social y político también. Los cambios en el contexto político y social y económico pueden afectar la dinámica de la ciencia social y requerir una adaptación constante de las estrategias de las relaciones comunitarias, ¿no? Cambio en el entorno social, ahí va a haber este, tiene que haber una adaptación constante en las estrategias y cómo se relaciona de manera comunitaria. A ver acá, estos impactos en la licencia social, en la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo territorial, ¿no? A ver acá, ¿qué tenemos acá? La obtención y el mantenimiento de una sólida licencia social tienen un impacto positivo en la sostenibilidad de los proyectos y del desarrollo territorial. ¿Por qué? Esto se reduce los riesgos del conflicto y las paralizaciones de los proyectos o de las actividades extractivas que se están dando, ¿no? Te va a reducir los riesgos. No, va a ser sostenible, ¿no? Va a ser sostenible. Mejora la reputación y la imagen de la empresa. No, miren que en esa empresa se lleva a cabo este tipo de actividad, se mantiene, no tiene una relación armónica con la comunidad, o con X, o con otro tipo de actividades. Optimiza el tiempo y los costos de los proyectos, ¿no? Lo hace en menor tiempo, por lo tanto, el dinero, no se va a gastar mucho dinero. Fomenta la colaboración y el desarrollo eh, de las relaciones a largo plazo con las comunidades. ¿No? Contribuir al desarrollo económico del país, ¿no? De la región, de la localidad, ¿no? Y de las áreas de influencia. Entonces, contribuir al desarrollo económico y social del área de influencia. Colegios, clínicas, no, colegios, postas, bien implementados, equipados, con buenos profesores, las vías, ¿no? El tema, obra de saneamiento, ¿no? Y esto, al final, esto va a promover que una gobernanza inclusiva y participativa. Y la falta de licencia social puede generar, ¿qué? Costos significativos. Dinero, gasto, gasto, gasto. ¿No ves si el inversor se va? ¿No? Gastos económicos como sociales y poner en riesgo, ¿qué? La viabilidad del proyecto. El inversor dice, no, estoy invirtiendo tanto ahí, mejor me retiro. Y la estabilidad social en la región donde se desarrolla. La licencia social para operar es un factor crítico para la sostenibilidad y los proyectos y el desarrollo territorial en el Perú. Construcción y mantenimiento requieren un compromiso genuino por parte de las empresas, por parte del Estado. Entonces ahí se establecen una relación de confianza, una relación de diálogo y colaboración con las comunidades. Hay desafíos que deben ser que existen, ¿no? Que existen allí, eso deben ser superados, ¿cómo se supera? De forma integral, considerando lo que somos diversos, sin racismo, sin discriminación, sin asuntos sin mirar por el hombro, ¿no? O actuar de manera peyorativa. La licencia social no solo es un permiso social, sino es un proceso continuo, ¿no? En la construcción legítima y aceptación que contribuye a un desarrollo de un país más justo, de una sociedad más justa, de una comunidad más justa, equitativo y sostenible para el Estado peruano que se carece de sostenibilidad. Muy bien, eso he concluido esta presentación. Ahora voy a mostrar, ¿dónde está acá? No, esto no es. No. Mm. Esta es la norma. Esta es la norma. El derecho a consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ya tenemos esta norma.
nos hace mención cuál es el objetivo de la norma, el derecho a la consulta, ¿m? Medidas legislativas y administrativas, que nos dice con esta norma, finalidad de la consulta, cuál es el fin, acuerdo y consentimiento entre el Estado y los pueblos originarios, respetando, ya, ¿no? Y ahí, acá están los principios, acá están los principios. Entonces, oportunidad, ¿no? De forma previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada. Ya vamos acá a la diversidad. Somos, ¿no? De manera intercultural, de buena fe, de buena fe, la flexibilidad, un plazo razonable, ausencia de coacción o condicionamiento. Si no, dan permiso, no instalamos una posta, ¿no? Estás coaccionando. Ujú. Información oportuna. Y acá, ¿quiénes son sujetos? También nos dice en el título 2, ¿quiénes son los sujetos de consulta? Formas de participación de los pueblos originarios, criterios de identificación, descendencia directa, estilos de vida, vínculos espirituales. Alan García tuvo unas expresiones bastante desafortunadas en el año 2009 con los pueblos indígenas en relación al tema espiritual. Habló sobre los cerdos que tienen vida, tema muy. Eso exacerbó los ánimos, peor. Y así hay personas, pues, que tienen expresiones con relación a los pueblos indígenas. Y eso lo he notado en algunos participantes de un tribunal que dice TC, ¿no? Hacen ahí unos comentarios. Instituciones sociales, costumbres propias, patrones culturales, criterio subjetivo también, sobre, dice, relacionado con la conciencia del grupo colectivo, de poseer ¿no? Su identidad originaria. Entonces, acá tenemos las etapas también del proceso de consulta. Identificación, ¿no? Que debe ser objeto de la consulta. Identificación de la medida ejecutiva o administrativa que debe ser objeto de consulta. Identificas el pueblo indígena a ser consultado. Publicidad de la medida legislativa o administrativa. Información de la información sobre la medida legislativa. Evaluación interna, proceso de diálogo, los representantes. Vamos a la decisión. Identificación de medidas de objeto de consulta también nos da acá comentarios. Identificación de pueblos indígenas originarios también, hacer consultados, y acá tenemos todo lo que esta no es nuestra norma. Acá que dice el proceso del diálogo intercultural, ¿no? Entonces todo es importante. Entonces, el diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamentos de las medidas legislativas y administrativas, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de sus derechos colectivos, los pueblos indígenas u originarios, como sobre las sugerencias y recomendaciones estos formulan, las cuales deben ser puestas en conocimiento de los funcionarios o autoridades públicas responsables de llevar a cabo el proceso de consulta, ¿no? Tema. Bueno, entonces hemos concluido nuestra plática el día de hoy. Muchas gracias por su disertación, doctor José. Doctores, ¿alguna pregunta para el docente el de hoy? Doctores, si no hay pregunta, entonces damos por culminada la sesión de hoy y también el diplomado. Hoy culminamos el diplomado con el doctor José Ronald, que nos ha tenido la gentileza de acompañarte las últimas 5 fechas. Doctor José Ronald, mi agradecimiento y a cada uno de ustedes por su esfuerzo de estar aquí. Con esto damos por culminada la sesión en diplomado de hoy. Doctor José, nuevamente muchas gracias. Diálogo Gracias con a usted por la ustedes. invitación. Ya lo haremos en otra ocasión. Sí, por Gracias. Buen favor. día. A ustedes. Buenas noches.